Buenas tardes, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? En esta ocasión, daremos un breve paseo por aquellos protagonistas de la historia. Sí, aquellos grandes personajes que han logrado con sus hazañas y sus hechos marcar a la humanidad. Acompáñanos por este paseo. Fue un naturalista inglés, nacido en 1809. Publicó una de las obras más importantes para el mundo de la biología y las ciencias naturales. Nos referimos a El origen de las especies. En esta, aterrizó las bases de la evolución, proceso que se da gracias a la llamada selección natural. Es considerado el padre de la biología moderna. Martin Luther King es uno de los referentes más importantes de la lucha contra el racismo en los Estados Unidos durante el siglo XX. Desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos. Nació en el año 356 a.C., en Macedonia. Años más tarde, se convertiría en rey de este lugar y comandante de la Liga de Corinto. Durante los 13 años que duró su reinado, fundó aproximadamente unas 70 ciudades. La más famosa de todas, la Alejandría egipcia. Es considerado el general y estratega más importante de la antigüedad. Su nombre correcto es Vladimir Ilich Ulyanov. Influenciado directamente por el marxismo, fue un teórico político revolucionario y comunista de origen ruso, siendo parte del núcleo más radical del movimiento socialista. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución Rusa de 1916, lo cual dio origen a la Unión Soviética. Este físico alemán es considerado el científico más importante y popular del siglo XX. En 1905, siendo todavía un joven investigador desconocido, publicó su teoría de la relatividad espacial. 10 años más tarde, presentaría la teoría de la relatividad general, lo que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Fue todo un erudito, un sabio y una eminencia en diferentes ámbitos de las ciencias y humanidades. Político, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia. Se le reconoce como el primer fundador de la lógica y la biología. Sus obras han sido utilizadas como la base del desarrollo científico durante siglos. Fue una activista afroestadounidense, figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1955 fue llevada a la cárcel por negarse a cederle el asiento a un pasajero blanco y moverse a la parte trasera del autobús. Considerada una de las primeras mujeres luchadoras en contra de la discriminación y el racismo. Fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense, nacido en Nebraska en 1925, defensor de los derechos de los afroestadounidenses, un hombre que acusó duramente a los estadounidenses blancos de sus crímenes contra sus compatriotas negros. Sus detractores lo acusaron de predicar el racismo y la violencia. Ha sido descrito como uno de los afroamericanos más influyentes en Estados Unidos. Fue un físico de origen serbio, nacido en 1856. Trabajó en Estados Unidos bajo las órdenes de Thomas Alva Edison, entonces partidario de la corriente eléctrica continua. Tesla fundó en Nueva York un laboratorio de investigaciones electrotécnicas, donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corriente alterna. Fue un pensador, economista, abogado y filósofo alemán, nacido en 1818. En la actualidad es recordado como uno de los más grandes pensadores del siglo XIX y reconocido como el padre del socialismo científico. Sus principales obras fueron El Capital y El Manifiesto Comunista, donde expone la constante lucha de clases y el papel del proletariado como creador de la sociedad comunista. Nacida en Varsovia, Polonia, un 7 de noviembre de 1867, su nombre pasó a los libros de historia al convertirse en la primera mujer en recibir un premio Nobel y en recibir 2 premios en diferentes disciplinas, física y química, en 1903 y en 1911 respectivamente. En 1895 se casó con el también físico Pierre Curie. Fue un político, gobernante y militar romano del siglo I a.C., miembro de los patricios Julio Césares. Su dictadura militar pondría fin a la República en Roma.
Durante su vida acumuló cargos y honores que fortalecerían su poder personal, como ser cónsul por 10 años, prefecto de costumbres, jefe supremo del ejército pontífice máximo, dictador perpetuo y emperador con derecho de transmisión hereditaria. Este gran sabio del Renacimiento es recordado por incursionar en varios campos del conocimiento humano, como por ejemplo la aerodinámica, la anatomía, la botánica, la pintura, la escultura y la arquitectura. Es considerado uno de los grandes genios de la pintura, junto con personajes como Miguel Ángel y Rafael. Entre sus obras más destacadas encontramos La Última Cena, La Anunciación y La Gioconda. Nació en Mongolia a principios del siglo XIII. Los ejércitos mongoles liderados por Gengis Khan protagonizaron una de las expansiones militares más importantes de toda la historia. En poco más de 20 años, estos conquistaron buena parte del norte de China y el Imperio Khwarezm, en Asia Central. Fue un químico francés, nacido el 27 de diciembre de 1822. A él le debemos el honor de la técnica de pasteurización. Además, rechazó categóricamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Fue un astrónomo, matemático, ingeniero y físico nacido en Pisa, Italia. Fue una de las importantes figuras del periodo del Renacimiento. Parte de su labor consistió en el uso del telescopio para la observación y descubrimiento de las manchas solares, valles y montañas lunares, los 4 satélites mayores de Júpiter y Venus, y defendió la teoría heliocéntrica. Nacido en Córcega, Ajaccio, un 15 de agosto de 1769, fue un militar y estadista francés que en 1804 se autoproclamó emperador de Francia, considerado uno de los mejores estrategas de todos los tiempos. Debido a la manera que improvisaba en el campo de batalla, comandó cerca de 60 batallas, de las cuales solamente perdió 3. Nació un 5 de agosto de 1930 en Ohio, Estados Unidos. Ingresó a la NASA en 1955 y fungió como piloto de pruebas en la base Edwards del Ejército del Aire en Lancaster, California. El 21 de julio de 1969 fue comandante de la misión lunar Apolo 11. Fue la primera persona en pisar la Luna. Una de las figuras más influyentes del siglo XX y padre del psicoanálisis, de origen judío, gran parte de sus obras se centraron principalmente en el campo de la neurología, encaminada a la psicología. Innovó en 2 campos. Desarrolló simultáneamente, por un lado, una teoría de la mente y de la conducta humana, y por otro, una técnica terapéutica para ayudar a personas con afecciones psíquicas. Conocedor de los estudios sobre el movimiento de Galileo y de las leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas, Newton estableció las leyes fundamentales de la dinámica, ley de inercia, proporcionalidad de fuerza y aceleración y principio de acción y reacción, y dedujo de ellas la ley de gravitación universal. Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Por ahora hemos llegado al fin de este camino. ¿Qué te pareció el video? Coméntanos qué personaje te hubiera gustado ver, de qué personaje tienes curiosidad de escuchar, y pronto haremos una segunda parte. Recuerda suscribirte al canal y darle like.